Entré en la cocina, esperando encontrar silencio, pero allí estaba él, Javier, el hermano de mi amigo, con una toalla blanca apenas sujeta a la cintura, cocinando algo en la estufa. Su mirada, tranquila pero audaz, me detuvo en seco. ¿No molesto?, preguntó con una media sonrisa, como si supiera que mi corazón ya latía más rápido. No era solo un desayuno. Era un momento que podía destruirlo todo, mi amistad con Miguel, la familia de Javier, mi propia contención. Pero no retrocedí, porque sus ojos prometían algo de lo que no podía escapar. Daniel, de 21 años, estudiante de arquitectura en Madrid, había planeado un fin de semana tranquilo en la casa de su mejor amigo, Miguel, en las afueras de la ciudad. La casa de los García era un lugar familiar, donde Daniel siempre se había sentido a gusto, entre risas y conversaciones despreocupadas. Pero esta vez, la llegada de Javier, el hermano mayor de Miguel, cambió todo. Javier, de 26 años, había vuelto de Barcelona, donde trabajaba en una startup tecnológica. Su presencia era magnética, confiado, con un carisma que hacía que todos lo notaran, y Daniel no era la excepción. La noche anterior, Javier había llegado tarde, con una maleta en la mano y una sonrisa agotada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel, hubo un instante de pausa, como si el tiempo se detuviera. Javier preguntó si él era el invitado, y Daniel solo asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo en su tono, en la forma en que lo miró, que no era casual. Daniel lo había visto antes, un verano hacía 2 años, pero entonces Javier era solo una sombra fugaz, alguien que pasaba por la casa sin detenerse. Ahora, su presencia era un desafío, una chispa que Daniel no podía ignorar. En la casa reinaba un ambiente relajado, pero para Daniel la tensión crecía con cada minuto. Sabía que debía mantener la distancia. En una sociedad como la de Madrid, donde las apariencias pesaban y la familia de Miguel, tradicional y unida, valoraba las normas, cualquier paso en falso podía tener consecuencias. Daniel había aprendido a ocultar sus sentimientos, a guardar en secreto quién era realmente, especialmente en un entorno donde la aceptación no estaba garantizada. Pero Javier ponía a prueba esa cautela. Durante la cena, mientras Miguel hablaba de fútbol y planes para el fin de semana, Javier comentó un boceto que Daniel había dejado en la mesa, un diseño de un edificio. Dijo que tenía talento, pero su voz tenía un matiz íntimo, casi provocador, que hizo que Daniel se sintiera expuesto. Más tarde, incapaz de dormir, Daniel se levantó para buscar agua. Se movió con cuidado, evitando despertar a Miguel, que roncaba en su habitación. Al pasar por el salón, vio a Javier despierto, sentado en el sofá, mirando su teléfono en la penumbra. Sus miradas se cruzaron y Daniel sintió un escalofrío. Javier no dijo nada, solo asintió, como si esperara ese encuentro. Daniel murmuró algo sobre no poder dormir, y Javier respondió que la casa era demasiado silenciosa comparada con el bullicio de Barcelona. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió que Daniel parecía cómodo paseando en ropa interior. El comentario, ligero pero directo, dejó a Daniel sin palabras. Balbuceó una excusa y huyó a la cocina, con el corazón acelerado. ¿Estaba coqueteando? ¿O era solo su imaginación? A la mañana siguiente, la escena en la cocina disipó cualquier duda. Javier, con la toalla como única prenda, cocinaba con una naturalidad que contrastaba con la tormenta que desataba en Daniel. Mientras removía algo en la sartén, ofreció un café, como si no fuera gran cosa. Pero su mirada, esa forma de observarlo, era un desafío silencioso. Daniel quiso retroceder, salir de la cocina, pero se quedó, atrapado por una atracción que no podía negar. Cuando Miguel entró, somnoliento y ajeno a la atención, Javier bromeó sobre estar en su casa, pero sus ojos volvieron a Daniel, buscando una reacción. Daniel respondió con un «todo bien», aunque su voz temblaba ligeramente. La mañana continuó, pero cada roce accidental, cada comentario casual de Javier, cargaba el aire con una promesa peligrosa. Daniel sabía que estaban al borde de algo que podía cambiarlo todo,
y el miedo a lo que eso significaba crecía con cada instante. Pero también había una chispa, una posibilidad, que lo mantenía anclado, incapaz de apartarse. El sol apenas se filtraba por las ventanas cuando Daniel entró en la cocina, pero la escena que encontró lo detuvo en seco. Javier, con una toalla blanca apenas sujeta a la cintura, removía algo en una sartén con una calma que contrastaba con la tormenta que desató en Daniel. La pregunta de Javier, un casual, no molesto, con una media sonrisa, resonó en el aire como un desafío. Daniel sintió su pulso acelerar, atrapado entre el impulso de retroceder y la atracción que lo mantenía clavado en el lugar. La cocina estaba llena del aroma a café y huevos revueltos. Javier se movía con naturalidad, como si estar semidesnudo en la casa de su familia fuera lo más normal del mundo. Daniel, todavía en ropa de dormir, se quedó en la entrada, incapaz de apartar la mirada. Javier lo notó y, sin dejar de cocinar, le ofreció un café con un gesto despreocupado. Daniel aceptó, aunque sus manos temblaron ligeramente al tomar la taza. La cercanía entre ellos era palpable, un hilo invisible que se tensaba con cada segundo. Javier comentó algo sobre la tranquilidad de Madrid comparada con Barcelona, pero su tono tenía un matiz juguetón, como si cada palabra estuviera dirigida a provocar una reacción. Sentados en la mesa, sus rodillas se rozaron accidentalmente bajo la superficie. Daniel quiso moverse, pero no lo hizo. Javier, por su parte, no pareció inmutarse, al contrario, su mirada se detuvo en Daniel un instante más de lo necesario, cargada de una intención que no podía ignorarse. La conversación fluyó ligera al principio, hablaron del trabajo de Javier en la startup, de los proyectos de Daniel en la universidad. Pero cada pausa, cada silencio, estaba cargado de algo más. Javier preguntó si Daniel siempre era tan callado, y Daniel respondió, con una risa nerviosa, que solo lo era cuando intentaba no decir algo fuera de lugar. Javier sonrió, diciendo que debería arriesgarse a hablar de todos modos. El comentario, aunque ligero, hizo que el corazón de Daniel latiera con fuerza. En un momento, mientras Javier alcanzaba una jarra de zumo, su mano rozó la de Daniel. No fue accidental, el movimiento fue lento, deliberado. Daniel sintió un escalofrío, pero no retiró la mano. Sus dedos se quedaron allí, apenas tocándose, como si estuvieran probando los límites de algo prohibido. Javier no dijo nada, pero su mirada era clara, sabía lo que estaba haciendo y quería ver hasta dónde llegaría Daniel. Por un instante, el mundo fuera de esa cocina dejó de existir. Daniel sintió que podía ser honesto, dejar caer las barreras que siempre lo protegían. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió. Miguel entró, bostezando, con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados. No notó la tensión en el aire, ni la forma en que Daniel y Javier se separaron rápidamente. Se quejó de que Javier estuviera cocinando medio desnudo, diciendo que era su casa y podía hacer lo que quisiera, pero que no espantara a los invitados. Javier rió, desviando la atención con una broma sobre la pereza de Miguel por levantarse tarde. Daniel forzó una sonrisa, agradecido por la interrupción, pero también frustrado. El momento que había compartido con Javier se desvaneció, como si nunca hubiera existido. El desayuno continuó, pero la dinámica había cambiado. Miguel hablaba sin parar, ajeno a la corriente subterránea entre su hermano y su amigo. Javier volvió a su papel de hermano mayor carismático, haciendo comentarios sarcásticos que hacían reír a Miguel. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Daniel, había un destello, una promesa silenciosa de que lo que había pasado no era un error. Daniel, por su parte, luchaba por mantener la compostura. Cada roce, cada mirada, era un recordatorio de lo que sentía y del peligro que eso representaba. Cuando terminaron de comer, Miguel se levantó para contestar una llamada, dejándolos solos por un momento. Javier se acercó a recoger los platos, y su brazo rozó el hombro de Daniel, un contacto breve pero cargado de intención. Daniel quiso decir algo, preguntar qué significaba todo eso, pero las palabras se le atoraron. Javier, como si leyera su mente.
Le dedicó una mirada rápida antes de salir de la cocina. Nos vemos luego, dijo, y aunque sonó casual, Daniel sintió que era más que una despedida. Solo en la cocina, Daniel se quedó mirando la taza vacía en sus manos. La cercanía con Javier había abierto una puerta que no podía cerrar, pero también había despertado un miedo profundo. Sabía que lo que sentía por Javier no era algo que pudiera confesar fácilmente, no en un mundo donde las miradas y los juicios estaban siempre presentes. La casa de los García, con su calidez familiar, de repente parecía un campo minado, donde un paso en falso podía romperlo todo. Y aún así, Daniel no podía evitar querer dar ese paso. Los días posteriores al desayuno en la cocina se volvieron un torbellino de emociones para Daniel. La chispa que había sentido con Javier, el roce de sus manos, las miradas cargadas de intención, seguía ardiendo en su memoria, pero Javier parecía haberse desvanecido. Donde antes había sonrisas cómplices, ahora solo había frialdad. En la casa de los García, Javier apenas cruzaba la mirada con Daniel, sus palabras eran breves, formales, como si aquel momento en la cocina nunca hubiera sucedido. Daniel sentía un peso en el pecho, una mezcla de confusión y dolor que no podía ignorar. El fin de semana continuó, pero la dinámica había cambiado. Miguel seguía siendo el mismo, ruidoso y despreocupado, organizando partidas de videojuegos y hablando sin parar. Daniel, sin embargo, no podía concentrarse. Cada vez que Javier entraba en la habitación, Daniel buscaba un signo, una señal de que lo que habían compartido era real. Pero Javier evitaba su mirada, se sentaba lejos, respondía con monosílabos. Era como si hubiera levantado un muro invisible entre ellos, y Daniel no sabía cómo derribarlo. La duda lo carcomía, ¿había imaginado la conexión? ¿Había sido solo un juego para Javier? Una tarde, mientras Miguel y Daniel estaban en el salón, Daniel oyó una conversación en la cocina. La madre de Miguel hablaba por teléfono, mencionando a Javier y una chica llamada Sofía, hija de unos amigos de la familia. Hablaba de una cena, de planes, de cómo Sofía sería perfecta para Javier. Daniel sintió un nudo en el estómago. Más tarde, cuando vio a Javier salir de la casa con una sonrisa forzada, acompañado por una joven que debía ser Sofía, la verdad lo golpeó como un puñetazo. Javier no solo se había alejado, estaba viviendo una mentira para complacer a su familia. La traición era más profunda de lo que Daniel podía soportar. El dolor lo envolvió. No era solo que Javier estuviera con alguien más, era que había elegido ocultar quién era, ignorando lo que habían compartido. Daniel sabía lo que significaba esa presión, la familia de los García, con sus valores tradicionales, no dejaba espacio para alguien como Javier, alguien que sentía lo que él sentía. Pero eso no aliviaba el aguijón de la traición. Daniel se sintió usado, como si hubiera sido un experimento, un momento de debilidad que Javier ahora enterraba bajo una fachada de normalidad. Madrid, con su aparente apertura, seguía siendo un lugar donde los prejuicios acechaban. Daniel conocía las miradas, los susurros, los juicios que caían sobre quienes se atrevían a ser auténticos. Había aprendido a vivir en las sombras, a guardar sus sentimientos para protegerse. Pero con Javier había bajado la guardia, creyendo que podían compartir algo real. Ahora, ese momento en la cocina parecía una burla, un recordatorio de que el mundo no estaba listo para aceptarlos. Los estereotipos que el amor entre hombres debía esconderse, que era una vergüenza, pesaban más que nunca. De vuelta en su piso, Daniel pasaba las noches mirando su teléfono, buscando el valor para escribirle a Javier. Quería confrontarlo, exigirle una explicación, pero el miedo a una respuesta que lo rompiera lo detenía. Una vez, escribió un mensaje, ¿por qué finges que nada pasó? Pero lo borró antes de enviarlo. En cambio, se sumergió en sus estudios, intentando ahogar el dolor en planos y cálculos. Sin embargo, cada línea que trazaba le recordaba a Javier, el boceto que había elogiado, la mirada que lo había desarmado. Una noche, caminando por las calles de Chueca, Daniel vio a Javier desde lejos. En un bar, riendo con Sofía.
No parecía feliz, su risa era tensa, sus hombros rígidos. Daniel quiso acercarse, gritarle, preguntarle por qué había elegido esa vida en lugar de ser honesto. Pero dio media vuelta y se alejó, el frío de la noche reflejando el vacío en su interior. La traición no era solo personal, era un eco de la sociedad que los obligaba a esconderse, a fingir, a renunciar a sí mismos. Aún así, en medio del dolor, Daniel no podía apagar del todo la chispa que Javier había encendido. Quería odiarlo, pero también entendía su miedo. La presión de una familia como la de Javier, con sus expectativas rígidas, era una cárcel invisible. Daniel se preguntaba si Javier estaba tan atrapado como él, luchando contra las mismas cadenas. Pero mientras esas preguntas lo consumían, una certeza crecía: no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Si había alguna esperanza para ellos, alguien tendría que dar el primer paso, y Daniel comenzaba a pensar que debía ser él. El silencio entre Daniel y Javier se había vuelto insoportable. Desde aquel desayuno en la cocina, la distancia de Javier había roto algo en Daniel. Cada día que pasaba, la herida de la traición se hacía más profunda, alimentada por la imagen de Javier con Sofía, por los rumores sobre los planes de su familia. Daniel no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Una noche, sentado en su habitación, con el teléfono en la mano, encontró el valor para escribirle: necesitamos hablar. Ahora. Envió el mensaje antes de que el miedo lo detuviera. La respuesta llegó casi de inmediato: Café La Luna, 20. Sin más detalles, solo un lugar y una hora. Daniel llegó al café en Chueca, un rincón tranquilo donde las luces tenues apenas iluminaban las mesas. Javier ya estaba allí, sentado en una esquina, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su postura era rígida, como si cargara un peso invisible. Cuando Daniel se sentó frente a él, sus miradas se encontraron, cargadas de una mezcla de dolor y anhelo. Javier comenzó a hablar, su voz baja, casi quebrada. Admitió que se había alejado porque no sabía cómo manejar lo que sentía por Daniel. La cercanía en la cocina, el roce de sus manos, había sido real, pero también lo había asustado. Habló de su familia, de sus expectativas inquebrantables, un matrimonio tradicional, una vida que encajara en su visión conservadora. Ser quien realmente era no tenía cabida en ese mundo. Daniel escuchaba, dividido entre la empatía y la rabia. Javier confesó que Sofía no era más que una fachada, una forma de complacer a sus padres, pero esas palabras no aliviaban el dolor de Daniel. Quería respuestas, no excusas. Con voz firme, aunque temblorosa, exigió saber si Javier estaba dispuesto a enfrentarse a su verdad o si seguiría escondiéndose. Javier bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. El silencio entre ellos era denso, como si contuviera todas las preguntas que nunca se habían atrevido a formular. Entonces, el teléfono de Javier vibró. Una notificación rompió el momento y su expresión cambió al leerla. Era un mensaje de su padre, furioso. Alguien los había visto juntos en la casa de los García, un instante fugaz que ahora circulaba como un rumor. La familia sospechaba, y las consecuencias no tardaron en llegar. Javier explicó que su padre lo había confrontado por teléfono, amenazando con cortarle todo apoyo si no arreglaba la situación. Su hermano, Miguel, también había recibido el mensaje, la reputación de la familia estaba en juego, y Javier debía elegir entre su verdad y su lugar en el clan. La tensión estalló. Daniel, con el corazón acelerado, insistió en que Javier debía decidir, vivir para los demás o para sí mismo. Habló de su propio miedo, de los años escondiendo quién era, de la soledad que lo había consumido. No quería ser un secreto, no podía seguir siendo una sombra en la vida de Javier. Sus palabras eran crudas, cargadas de una honestidad que dolía pronunciar. Javier, atrapado entre el miedo y el deseo, admitió que no quería perder a Daniel, pero la idea de enfrentarse a su familia lo paralizaba. Su voz se quebró al hablar de la posibilidad de perderlo todo, su hogar, su seguridad, su identidad dentro del mundo que conocía.
Daniel sintió que su paciencia se agotaba. Se levantó, dispuesto a irse, con el peso de la decepción apretándole el pecho. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, Javier lo detuvo, tomándolo del brazo. En un susurro, le pidió que no se fuera, que necesitaba tiempo para encontrar el coraje. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación, como si estuviera al borde de un abismo. Daniel lo miró, dividido entre la esperanza y la desconfianza. Quería creerle, pero la traición aún dolía, y las amenazas de la familia de Javier eran reales. Cuando salió del café, la noche madrileña estaba fría. Daniel caminó por las calles, con el eco de las palabras de Javier resonando en su mente. La confrontación no había resuelto nada, pero había abierto una grieta. Javier estaba en un cruce de caminos y Daniel sabía que no podía tomar la decisión por él. Pero también sabía que no podía seguir esperando en la sombra. La lucha por ser auténtico, por vivir sin miedo, era algo que ambos debían enfrentar, pero el próximo paso dependía de Javier. Daniel solo esperaba que tuviera el valor de darlo. La confrontación en el café dejó a Daniel en un limbo de emociones. Las palabras de Javier, llenas de miedo pero también de anhelo, resonaban en su mente mientras intentaba dormir. La incertidumbre lo consumía. ¿Elegiría Javier enfrentarse a su verdad o seguiría atrapado en las expectativas de su familia? Los días siguientes fueron un torbellino de silencio. Daniel se refugió en sus estudios, dibujando planos que no lograban distraerlo del vacío que sentía. Javier no escribía, no llamaba, y cada hora de silencio parecía confirmar que todo había terminado. Una tarde, mientras Daniel caminaba por el Parque del Retiro, su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier: necesito verte. Retiro, Fuente de los Galápagos, 18. El corazón de Daniel dio un vuelco. No sabía si estaba listo para otro encuentro cargado de promesas frágiles, pero respondió con un simple allí estaré. La espera hasta el atardecer fue interminable, con cada minuto lleno de dudas y esperanza. Cuando llegó a la fuente, Javier ya estaba allí, sentado en un banco, con la mirada perdida en el agua. Su postura era diferente, más ligera, como si hubiera soltado un peso. Al ver a Daniel, se levantó y comenzó a hablar sin preámbulos. Había enfrentado a su familia, confesó. Les había dicho la verdad sobre quién era y lo que sentía por Daniel. La reacción fue brutal: su padre lo desheredó, su madre guardó silencio, y Miguel, aunque dolido, le pidió tiempo. Javier había perdido el respaldo financiero y su lugar en el negocio familiar, pero en sus ojos había una calma nueva, una certeza que Daniel no había visto antes. Javier explicó que la decisión no fue fácil. Durante años, había vivido bajo el yugo de las expectativas, escondiendo su verdadero yo para encajar. Pero la conexión con Daniel, aunque breve, le había mostrado lo que podía ser vivir sin máscaras. No quería seguir fingiendo. Sus palabras eran serenas pero firmes, y Daniel sintió que algo dentro de él se aliviaba. Javier no solo había elegido su verdad, lo había elegido a él. Daniel, con el corazón aún acelerado, compartió su propio miedo, los años escondiendo quién era, la soledad de no ser visto, el temor a ser rechazado. Pero también habló de la esperanza que Javier había encendido en él, una chispa que no quería apagar. Tomó la mano de Javier, un gesto sencillo pero cargado de significado. Esta vez, no había tensión, solo una promesa silenciosa de intentarlo juntos. Los días siguientes no fueron fáciles. Javier se mudó a un apartamento modesto en Lavapiés, dejando atrás la comodidad de la vida que conocía. Daniel lo ayudó con pequeños gestos, llevándole café o acompañándolo en largas caminatas por Madrid. Enfrentaron miradas curiosas en el vecindario, comentarios susurrados que recordaban los prejuicios de una sociedad que no siempre aceptaba. Pero también encontraron momentos de paz, una cena improvisada en casa de Daniel, risas compartidas mientras veían una película, un paseo por el Manzanares bajo las luces de la noche. Cada instante era una victoria, una prueba de que podían construir algo real. No todo estaba resuelto.
La familia de Javier seguía distante y Miguel aún necesitaba tiempo para entender. En la universidad, Daniel sentía los ojos de algunos compañeros, pero aprendió a ignorarlos. Javier, por su parte, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, una startup propia, libre de las ataduras de su familia. A veces, el miedo regresaba, ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentar el mundo? Pero en esos momentos, se miraban y encontraban la respuesta en la mano del otro. Una noche, sentados en un banco del retiro, Javier habló de sus sueños, de una vida donde no tuviera que esconderse. Daniel, apretando su mano, confesó que también quería eso, un futuro donde pudieran ser ellos mismos. No necesitaban promesas grandiosas ni gestos dramáticos. Lo que tenían era suficiente, la valentía de ser auténticos, de elegir el amor por encima del miedo. La historia no terminó con un final perfecto, sino con un comienzo. Daniel y Javier no eran héroes, solo dos personas navegando un mundo que a veces los juzgaba, pero que no podía apagar su luz. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, dejaron atrás las sombras del pasado y caminaron hacia un futuro incierto, pero suyo. La autenticidad, entendieron, valía más que cualquier sacrificio.